Abrimos un nuevo bloque en el Living, en este caso recibiendo a nuestra profesional preferida, Jimena Peirú, para una nueva columna de sexología. ¿Cómo andas, Jimena? Muchas gracias por esa bienvenida. Un gusto recibirte, como siempre. Hoy para hablar de un temazo que tiene que ver con la disfunción eréctil, una situación que viven muchísimos hombres y que está bueno tener buena información para poder tratarla, sobre todo aquellos más jóvenes, ¿no? que todavía no están en una etapa de la vida en donde pueden no tener que recurrir a un medicamento. Pero si te parece, comenzamos por la definición. Por lo básico, digamos. Bien, bárbaro. Bueno, la disfunción eréctil es una disfunción dentro de la sexología clásica, que plantea justamente la dificultad en mantener o lograr una erección. Y dentro de las disfunciones sexuales que presentan las personas con pene, esta y la eyaculación precoz, lo que llamaría la sexología clásica así, o ahora también la llamamos como la disconformidad en el tiempo eyaculatorio, son las dos consultas más frecuentes en varones cisgénero. Que también es importante mencionar en este punto de que generalmente, por cómo son sociabilizados los varones cisgénero, es más difícil que vayan al médico, pero cuando hay un problema en su genitalidad, consultan. Entonces ahí es una buena oportunidad también para atender otros temas. Y en relación o haciendo la anamnesis, vos te das cuenta de que la persona quizás hace años que no se hace un chequeo general. Claro. Y en este punto también es importante porque la disfunción eréctil a veces es como la antesala a problemas circulatorios más graves. No siempre, pero cuando se empieza a presentar, sobre todo con la edad, a partir de los 40 o en adelante, habría que prestarle atención porque puede estar indicando algo y, como siempre, una consulta temprana permite hacer un tratamiento más eficaz. Porque, a ver, un poco preparando la columna, pensaba en esto, que tiene que ver, por un lado, el problema en lo biológico, ¿no? Estos temas de circulación que vos hablabas, pero también está en lo psicológico, que allí es donde apunta más la juventud. Pero, en definitiva, hay una cuestión biológica de edad que ya pasa, pero ¿se da en más jóvenes lo biológico? Sí. Vamos a volver ahí a la pregunta que me hiciste y no te la terminé de contestar, y después vamos a ir a la sexología. Dale, que es lo que me estás diciendo. Para la sexología clásica, la disfunción eréctil es una incapacidad persistente o recurrente para mantener una erección adecuada hasta el final de la relación sexual. Bien. Que acá ya vemos el sesgo que tiene que ver con todo esto que vos estás diciendo. ¿Qué es una erección adecuada? ¿Qué es hasta finalizar una relación sexual? Y como hemos dicho muchas veces, estamos en un sistema que propone determinados principios. Uno es el falocentrismo, otro es el coitocentrismo. Entonces, claro, la persona que encuentra una dificultad en estas dos cosas siente que está fallando por todos lados, y ahí se enganchan mucho las etiologías psicógenas. Claro. Como decías, hay etiologías, que esto quiere decir como el inicio que tienen que ver con lo biológico, orgánico, pero ninguna está exenta de lo psicológico. Bien. Justamente por esto. Siempre es un factor mantenedor de la dificultad el aspecto psicológico. Puede presentarse algo a partir del orgánico, lo psicológico lo refuerza, y después lo orgánico se fue, se trató, se curó y se sigue manteniendo la dificultad por lo psicológico. Puede ser todo psicológico. La combinación varía, pero lo psicológico siempre está presente por eso mismo, por los mandatos que tenemos, por la importancia que le damos a la genitalidad, por lo que nos cuesta descentrarnos de eso. Bueno, de hecho, como bien decías, es una de las razones por las cuales los hombres terminan yendo a la consulta. Por esto mismo, ¿no? El hecho del no rendimiento cuando están en las prácticas sexuales, eso hace también que, bueno, lo lleve, por lo pronto es positivo en ese sentido, porque lo lleva al hombre a consultar cuando en otro tipo de problemáticas no sucede así. Exactamente. Entonces, dentro de todo está bueno. Pero, a ver, llevándole un poco a la cuestión social y a esto que marcan la sociedad, marca diferentes pautas.
Y me parece que hay un problema ahí que tiene que ver con la juventud, sobre todo que recurre a distintos fármacos para volvemos al tema del rendimiento, de no sufrir esta dificultad, y recurre al medicamento, y ahí empieza a ver la peligrosidad, digamos, ¿no? Hablando de jóvenes y de adultos también, quizás adultos no tan mayores, que está esa práctica. Sí, la automedicación nunca es una buena opción. Y aparte es eso, porque si uno reconoce una dificultad y puede trabajar en ella desde diferentes lados, que muchos lados tienen que ver con esto, con la ansiedad del desempeño, ¿no? Claro. Con el miedo al fracaso, o cuando tengo una pareja muy demandante, también puede pasar. Entonces hay un montón de cosas a trabajar, ampliar los mapas eróticos, descentrarnos antes de tomar fármacos. Porque ¿qué pasa? Vos tenés una dificultad, tomás el fármaco, sentís que tu respuesta es lo esperado para vos, pero vas a estar dependiendo toda tu vida de un fármaco. Entonces no terminás de solucionar la dificultad si es que hay que solucionar, porque el tratamiento tiene que ver con esto. Hay veces que se logra que la disfunción eréctil no esté más, digamos, cuando no hay algo orgánico, se puede trabajar todo esto, y a veces el tratamiento tiene que ver con asumir que eso está y qué se puede hacer, porque es así, ¿no? Está como muy... Totalmente. La pregunta que te hago y que me surge es, ¿qué tan necesario es para una persona que es relativamente joven y no está dentro de los parámetros para biológicamente sufrir, digamos, esta patología? Sí. ¿Qué tan necesario es? Si con un tratamiento es 100% efectivo que se pueda llegar a dar, sí, obviamente descartando de plano una cuestión biológica, ¿no? Si el problema si es 100% psicológico, ¿se puede revertir con tratamiento? Sí, obviamente que trabajarlo tiene muy buenos resultados, y cuando son personas jóvenes generalmente tiene que ver con esto, con todo lo que cargamos sobre lo que tiene que ser nuestra performance sexual. Los varones cargan eso, son los proveedores del placer, y el placer está medido en carne erecta, perdón que lo diga así, pero es una realidad, y eso está en todos ustedes. Entonces, empezar a trabajar con eso, a empezarlo a cuestionar, empezar a buscar otras alternativas, sin duda que va a ayudar a vivir la sexualidad de otros lugares también. Y es esto, a veces un problema es una oportunidad, y que presentarte frente a una dificultad frente a la erección, bueno, quizás te puede abrir un abanico de otras experiencias que estabas subestimando por estar tan centrado en la erección. ¿Qué importancia tiene el hecho de un poco desmitificar esto en cuanto a una pareja, la importancia de poder hablarlo con tu pareja, obviamente recurrir al profesional en caso de algún conflicto o cuestión, pero la importancia de poder charlarlo y un poco salir de estos principios de los que hablábamos y hablarlo? ¿Eso ayuda, mejora? Sí, sin duda que la comunicación siempre es una buena herramienta cuando la comunicación es positiva, digamos. Es positiva o asertiva. Cuando se está en pareja, generalmente los tratamientos son en pareja, una parte, y después otra parte tiene que ver con la persona y su individualidad, pero mucho tiene que ver con esto. Tanto los varones cargan con un montón de mandatos, pero también nosotras los cargamos y esperamos y depositamos las expectativas en eso también. Entonces, ¿sienten algo de responsabilidad en ese sentido? Sí, o también hay creencias donde un varón excitado tiene que estar todo el tiempo al 100% de su erección, y eso no es así. Una persona con pene puede estar disfrutando de lo que está sucediendo y no estar al 100%, pero bueno, estamos llenos por falta de educación sexual, de creencias que son erróneas y que nos van condicionando. Y que está lleno de grises también, ¿no? No hay como blanco o negro, sino que hay una cuestión en el medio donde uno también puede probar diferentes cosas y llegar a la erección, digamos, ¿no? Tal cual, y que es un círculo vicioso. Cuanto yo más le presto atención a mi genitalidad menos va a responder. Cuanto yo, siento que no estoy teniendo el control. Al no tener el control empiezo a pensar en las consecuencias que eso me va a traer. Al pensar en las consecuencias ya me pierdo de la conexión con lo erótico. Al perder la conexión con lo erótico, fallo.
Entonces fallo y me vuelvo volviendo también evitativo frente a futuras situaciones eróticas. ¿Por qué? Porque se empieza a despertar todo esto de nuevo, es como una cadena. Entonces, intervenir para romper esos círculos es un poco la clave de esto. Bien. Jimena, estaríamos hablando muchísimo más sobre este tema que es bien abarcativo, porque hay varias cosas también con todo el tema de los medicamentos y la propaganda que hay a partir de ellos, obviamente. Que refuerzan estos principios. Los mandatos, exactamente. Tal cual. Pero nos quedamos sin tiempo, así que te esperamos la semana que viene con más de estos temas que realmente es muy interesante y es importante tener información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.